Hoy, martes 15 de febrero, son las 10 de la noche, cierre de mercados. Y bueno, hemos tenido hoy una jornada positiva. Hemos tenido una jornada de subidas en las bolsas. IBEX 35, 1,60 arriba, S&P 500, 1,40 arriba. El Nasdaq 100, acostumbrado siempre a tener mayor volatilidad, 2,35 arriba. Dow 1,20, DAX casi prácticamente un 2%. Y el índice dólar bajando un 0,37, sacaros un poco el activo refugio. ¿Qué ha ocurrido hoy? Ha sido la clave fundamental el enfriamiento, es decir, la bajada de tensión entre Rusia y Ucrania, ¿vale? Hoy la clave fundamental fueron las palabras de Putin, ¿vale? Cuando dijo que, por supuesto, pues que no querían entrar en guerra con Ucrania. Esto, obviamente, relajó el mercado, porque tener en cuenta que el pasado fin de semana Putin estaba amenazando a que Europa podría ser un enemigo donde no habría vencedores realmente, y de alguna manera amenazaba también de que no sea una potencia nuclear. Pero bueno, lo de ¿lo queremos o no? Por supuesto que no. Estas palabras fueron las claves que hicieron disparar al alza, ¿vale? Lo iremos viendo ahora en el movimiento. Fijaros bien, desde ayer, lunes 14, el movimiento de subida, y justo cuando en el peor momento, cuando había tensiones entre Rusia y Ucrania, ¿vale? Ahí abrimos unos largos, precisamente como os digo, en el peor momento del mercado, y llevamos ya una ganancia de unos 115 puntos con protección de beneficios, y desde el punto de ayer, donde entré, bueno, han 140 puntos del Eurostoxx. Ayer el Eurostoxx estaba en la zona de los 4.000 puntos, llegó incluso a perder un momentito en los 3.999, y ahora fijaros bien dónde está, 4.149, prácticamente ya 4.150 puntos. Ha cerrado ya el mercado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Lo primero de todo, quiero que tengáis muy en cuenta que podéis ir a mi Instagram y veáis las historias que había publicado ayer a la noche, ¿vale? 24 horas antes, aquí lo tenéis, os lo he recogido en estas historias destacadas, donde aquí os estaba explicando un análisis que estaba realizando en las opciones sobre el Bund, el bono alemán a 10 años, donde calculaba aquí que había una bajada de tensiones y que el capital que se estaba moviendo orientaba más a que las tensiones entre Rusia y Ucrania a lo largo de esta semana, vamos, os dije que es algo inminente, podrían pasar, y luego recogí qué ocurría con las opciones que vamos a ver ahora del Eurostoxx 50 al viernes 18 de febrero. Viernes 18 de febrero, como podéis ver, está prácticamente a 3 días, y ayer estaba analizando precisamente este vencimiento por si encontraba información clave de lo que ocurría en las negociaciones de las opciones justo cuando el Eurostoxx estaba o se encontraba en la zona de los 4.000, que es su soporte clave, y esto es lo que nos marca a los traders de que si esto se perdiera, obviamente podremos irnos a un movimiento más importante de bajada. Tener en cuenta que el soporte de los 4.000 lo viene aguantado prácticamente desde agosto del 2021, y la pérdida podría llevarnos aquí la activación de un doble techo, ¿vale? Que nos llevaría unos 380 puntos abajo, es decir, bueno, nos llevaría a una zona de los 4.000, de los 3.600 puntos. Ya estaríamos hablando aquí de palabras mayores, ¿vale? Entonces, este movimiento no se activó, os voy a explicar ahora aquí los movimientos, pero os recomiendo encarecidamente que vayáis a mi Instagram de alberto.changaneiros y veáis estas historias destacadas. Y ahí os estaba explicando que esta semana esperaba en las próximas sesiones, de una manera prácticamente inminente, un rebote en los mercados, tanto por cómo se habían negociado estas opciones del Eurostoxx 50, ¿vale? De la zona de los 4.000, que ayer estaban valiendo, estas llegaron a valer 60 puntos, 600 euros, entre 550 y 600 euros, y os estaba advirtiendo de que era inminente, por el movimiento que hubo, de que se cedieran las tensiones, y obviamente las estas puts compradas, perdieran valor, ¿vale? Nosotros aquí, aquí os venís siguiendo,
esta es una zona que yo tenía ventas de opciones put, entonces me beneficia la caída. Fijaros bien que hoy hubo una caída del 69% en su precio. Y esto, lógicamente, a los que somos vendedores de opciones y vamos a venderlas en los momentos clave, nos ayuda encarecidamente. Fijaros bien, de ayer a hoy, solo de ayer a hoy, en el peor momento de todo, fijaros bien cómo estaban cotizando a 500, 600 euros, y fijaros cómo en 24 horas estas opciones put han perdido prácticamente ya el 90% de su valor. Estas opciones vencen este viernes, ¿vale? Y por eso os estaba explicando qué iba a ocurrir. Cuando vi ese movimiento, que estos son, bueno, movimientos de análisis que os explico en mis Trading VIP y especialmente en el evento 2022 que voy a realizar en Madrid el 5 y 6 de marzo, explicaré cómo analizar ese tipo de movimientos y cómo anticiparlos, porque el flujo de capitales, si sabemos interpretar bien esto, ¿vale?, nos va a anticipar a que esta noticia de hoy, que prácticamente hace disparar los mercados al alza, ayer, 24 horas antes, estaba anticipando lo que iba a ocurrir en estas próximas sesiones. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, tener en cuenta que el enfrentamiento Rusia-Ucrania no es un tema de guerra, es un tema económico, ¿vale? Y cuando esto se interpreta, existen muchos periodistas, bueno, que analizan a nivel político, etcétera, pero dejan en sus análisis una variable que es clave, que es entender el flujo del dinero. Porque al fin y al cabo, todas las tensiones geopolíticas, lo que hay detrás de todo eso, no es una ambición de poder, es una ambición económica. Es decir, hay dinero en medio. Entonces, si tú sabes seguir el rastro del dinero, entenderás el juego estratégico, el juego de ajedrez que se están desarrollando. En ese caso, como os digo, anticipamos ahí el movimiento de una manera muy interesante y han tenido estas opciones, este movimiento a la baja. Y bueno, veremos lo que ocurre, ¿vale? Pero bueno, estas opciones de alguna manera ahora mismo, hoy ya fue iniciarse el mercado y fue un desplome rápido, pero como os digo, es probable que estas no las podamos llevar hasta el vencimiento, habrá que ir viendo todavía miércoles y jueves, pero si nos la llevamos al vencimiento, ¿vale?, ganaremos el 100% de la prima de estas opciones que habíamos vendido ya hace 3 semanas para cobrar primas altas por encima de 80, por encima de 800 euros cada opción, y que ahora mismo, fijaros bien, están valiendo 99 euros, que es probable que el viernes a las 12 de la mañana en el vencimiento de las opciones, tercer viernes de febrero, venzan a cero y podamos cobrar el 100% de la operativa. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Y bueno, hoy salen todas las noticias, pero esto ya, como os digo, esto ya es secundario, ¿vale? Las noticias, recordar que solo benefician a quien las publica, pero no es la clave del trading. La clave del trading es entender el flujo de capitales y a partir de ahí podemos entender perfectamente el movimiento. Y precisamente en esto, fijaros bien que hoy hubo un desplome, sobre todo las opciones en este nivel, que fueron las que más cayeron. Fijaros bien como este tipo de opciones han caído un 60%, ¿vale? Las que estaban a niveles de 4.100, 4.125. Pero las opciones clave fueron las que estaban, ahí están, las que llegaron a caer un 70% hoy, ¿vale? Esta zona era clave, la zona 3.975, 4.000, 4.025. Estas son las clave y casualmente, ¿verdad?, las que más han sido negociadas en esta zona han sido 12.000 contratos en la zona de los 4.000, que era el que ayer os estuve explicando en mis historias de Instagram, que como os digo, os recomiendo que vayáis a mi Instagram y que las veáis y veáis lo que comentaba hace 24 horas, cuando todo estaba complicado y abrían todos los informativos con la tensión, ¿vale? Esto es un poco para que entendáis que hay que ser muy perro viejo en los mercados para entender esto, porque de hecho muchos clientes me llamaban: Alberto, oye, ¿qué hacemos con este tipo de opciones? ¿Las cerramos, las abrimos? ¿Se pierde el soporte? ¿Qué hago? Pues, bueno, en ese aspecto siempre digo, la experiencia es un grado, ¿vale? Yo analicé tranquilamente cómo hay que analizar las cosas, con mente fría, analicé el flujo de capitales, analicé el Bund, el bono alemán, como activo refugio, analicé las put del Eurostoxx, y cuando vi un movimiento que me parecía, y lo estaba buscando y me parecía interesante, aproveché y os publiqué de forma gratuita en Instagram mi visión y os comentaba que era cuestión de pocas sesiones ya de que se llegara a un acuerdo
como ha ocurrido 24 horas después en los mercados arriba, en las opciones put desplomándose literalmente. O sea que muy atentos a ello porque ha sido, la verdad, muy, muy potente y la verdad me siento muy orgulloso de haber tenido esa visión en los mercados que ha ayudado a tanta gente. Hoy, fijaros bien, bueno, cómo ha cerrado, digamos, desde ayer, lunes 14, cómo el Eurostoxx se ha disparado literalmente al alza, cómo han vendido el miedo en este tramo y cómo han conseguido aquí que la mayor parte de los inversores que no tengan un sistema sólido de trading los han conseguido sacar o incluso que llegaran a abrir posiciones cortas en el peor momento posible. Ni que decir tiene, bueno, que nuestra zona de entrada mejor no podía haber sido, ¿vale? El punto de entrada y en 24 horas estar ya con 115 puntos protegidos y prácticamente yéndonos ya 130, 140 puntos de ganancia en el Eurostoxx. Bien, seguimos ahora para ver un poquito la situación. Bueno, esto también tuvo una repercusión en el petróleo, es decir, la bajada de tensiones ha supuesto un giro en el petróleo en una zona clave, de máximos aquí crecientes, desde el cual aquí suele desarrollar un movimiento de bajada del petróleo muy interesante y que esto ha ayudado también esta bajada del petróleo, tanto el petróleo West Texas como el petróleo Brent. Fijaros bien que son prácticamente dos gotas de agua, uno y otro, y aquí esta bajada, este giro, justo cuando parece que iba a romper, se ha girado a la baja y ya os tengo un vídeo preparado del petróleo, además muy curioso y muy interesante. Por otro lado, también otro de los activos refugio, como es el oro, lo tenemos aquí analizado desde septiembre del 2020. Fijaros bien el movimiento, ¿vale? Esto es prácticamente año y medio de análisis, y que el oro viene respetando de una manera muy, muy precisa. Por un lado, la zona de soporte de los 1682, el tercer toque este que nos dio, este verano, pasado verano, inicios de agosto del 2021, nos daba una entrada en 1682 clave, al tener aquí a los dos niveles de soporte. Pero luego, posteriormente, fijaros bien la directriz bajista, cómo el oro aguanta perfectamente estos niveles. Y lo curioso es que esta, en principio, ruptura al alza, que era exactamente cuando los mercados estaban ayer en soportes, se dio la vuelta, hubo este giro, igual que lo hizo hoy el petróleo, una vez que salió la noticia de que se bajaban las tensiones. Esto coincidía exactamente, para que veáis que todo está coordinado. Y por eso hay que entender, y es una de las filosofías de mi método Chan en trading, hay que entender el trading multiactivo, hay que entender qué está ocurriendo a la vez en los índices, qué está ocurriendo a la vez en las materias primas y qué está ocurriendo a la vez en los bonos. Porque si entendemos esto, vamos a entender directamente cómo funciona el mercado, para dónde están poniendo el dinero, y por esa razón podemos ponernos a vender opciones put contra los índices, poniéndonos a comprar índices en CFDs, pudiendo entrar en algunos momentos igual cortos en el oro, etcétera, 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 ¿vale? De esta manera, un mismo movimiento siempre está coordinado o de alguna manera con varios filtros en otros activos. Entonces, como decía el oro, hubo un momento aquí de giro muy interesante. En ese tramo tenemos que analizarlo, pero esto nos puede dar aquí un movimiento súper interesante. Esto no tiene que decir que el oro tenga que llegar a los 1.682 dólares la onza, pero sí que niveles cercanos a los 1.755, 1.753 puede ser un movimiento, la verdad, muy interesante desde los actuales niveles. Estamos hablando aquí de prácticamente 100 dólares la onza de oro, ¿vale? Movimiento muy interesante para un activo como el oro, que está cumpliendo el análisis técnico, como podéis ver, de una manera aplastante, durante año y medio. Veis aquí los puntos de control y, bueno, no hay mucho más que analizar. Podemos aquí, hombre, pues querer ir de economistas muy complejos y explicando terminología, pero la prioridad aquí es simplicidad. La persona que tiene experiencia en los mercados se destaca por su simplicidad. Si puedes hacer simple lo complejo, es que dominas el mercado. Si algo simple luego lo pones complejo, es que no lo dominas y lo intentas de alguna manera compensar con muchos términos, una diversidad
de términos pues, económicos, etcétera, etcétera, financieros, pero que al fin y al cabo lo que te importa es saber qué va a ocurrir en el precio de un activo en las próximas sesiones, días, semanas o meses, ¿vale? En el caso del DAX, bueno, el DAX, fijaros bien, ayer también jugándosela. El DAX en la zona, perdiendo incluso la zona de los 15.000, pero llegaba a este nivel de mínimos de noviembre, nivel de mínimos de enero, posteriormente al primer vencimiento de opciones del año, y ayer testeando este nivel. Otro punto de entrada que nos daba aquí muy interesante, y ahora tenemos que tener en cuenta que, bueno, el DAX, hasta que no llegue más o menos hasta la zona de los 15.500, más o menos, todavía puede tener una subida de 100 puntos, no debería tener muchos problemas, ¿vale? Para llegar. Obviamente ahora no es el punto de entrada, como digo, fue ayer en el peor momento, como os vengo aquí destacando, pero bueno, da igual un activo que otro. Al fin y al cabo, hay gente que prefiere operar el Eurostoxx, otros preferís operar el DAX, otros preferís operar el SP, ¿vale? Al fin y al cabo es un patrón que se ha cumplido muy bien y que hoy ha conseguido de ayer a hoy rebotes en los índices, en soportes y giros bajistas en las materias primas como el petróleo, ¿vale? Y también, en el caso del oro, este giro bajista que se ha dado aquí. Y esto, como os digo, se estaba traduciendo ya ayer en un flujo de mercados, en el mercado de las opciones, muy interesante. Una de las cosas que, si os quiero resumir un poco de lo que había visto en ese movimiento, ¿vale? Que había sido de alguna manera el punto clave, el movimiento fundamental que había visto había sido que se habían comprado opciones call out the money, es decir, las que están por encima de los precios actuales en el Bund, ¿vale? Nivel de 369. Y esto anticipaba o esperaban que de aquí a marzo pueda haber subidas en el Bund. Y claro, al haber subidas en el precio del Bund, baja la rentabilidad del bono. Al bajar la rentabilidad del bono nos viene a decir que puede haber una relajación en la renta fija y ese dinero pueda ir directamente a las bolsas. Lógicamente, las bolsas desde ahí se han disparado, ¿vale? Y luego, posteriormente, también estuve analizando estas opciones put en la zona de los 4.000. ¿Por qué? Porque quería ver si ese volumen crecía o decrecía mientras ayer, lunes 14, el mercado estaba aquí testeando estos niveles. Esto era clave en un momento crítico porque cuando el mercado está cotizando ahí, puede haber un momento de ruptura a la baja y esto activa órdenes de venta. Pero el volumen en las opciones put strike 4.000, vencimiento 18 de febrero, es decir, que era este próximo viernes, cuando estaban cotizándose ayer lunes 14, hubo un momento que pasó de estar subiendo el precio un 300% a cerrar un 160 arriba, que era mucho, obviamente, pero que estaba descontando todo este movimiento. ¿Qué ocurre? Que al haber una bajada en el precio de las put, lo que hubo es un cierre automático de cortos y esto nos estaba anticipando que se sabía algo en el mercado, extraoficialmente, ¿vale? Que posteriormente las noticias, como fue hoy, se anunciaría, pero que el mercado ya nos lo estaba anunciando anticipadamente y por esa razón opté por no hacer nada, por no hacer un cierre anticipado de mis ventas de opciones put, esperando que el mercado rebotara desde los niveles para intentar, veremos si lo puedo hacer, pero en principio, bueno, pues pinta bien, pero para intentar llevarme estas opciones hasta el vencimiento, para cobrar 100% la prima y luego posteriormente aprovechar para abrir largos en diferentes activos, hacer unas compras de acciones a corto plazo y bueno, no ha podido ser mejor la operativa, pero la clave fundamental, como os digo, no era en sí estar estimando a ver qué puede decir Putin, no, el mercado ya nos lo había hablado el lunes 14 en el flujo de dinero del mercado de las opciones. Por eso es tan importante que todos los inversores, todos aquellos que os queréis dedicar al trading profesional, y os lo digo yo que llevo 17 años, tengo 35, llevo desde los 18 años invirtiendo mi dinero todos los meses, jugando mi dinero real. 17 años en el mercado, algo he aprendido, ¿vale? Ya no es formación solo académica, que también, pero 17 años en los mercados
como sabéis, me he encontrado de todo. Y la experiencia en esto, pues ya te hace ver dónde tienes que ir viendo las claves del mercado. Hay que alejarse de foros, hay que alejarse de noticias. Ayer mismo los periodistas en las tertulias mañaneras pues hablaban que la bolsa caía, que era un momento de salir del mercado, y te lo hablaba un periodista que no invierte un euro en su vida y te estaba dando consejos allí de tertulia mañanera, ¿vale? Eso me llamó de hecho tanto la atención que por eso casi fue, como os digo, la teoría de la opinión contraria. Ponte, Alberto, a analizar el flujo de opciones porque esta zona, cuando, como decía Rockefeller, cuando mi limpiabotas compra bolsa, yo lo vendo todo, pues en este caso prácticamente es cuando los periodistas mañaneros te hablen de miedo en las bolsas, seguramente se den la vuelta los mercados, porque si supieran, entendieran bolsa, pues no estarían de periodistas, estarían invirtiendo. Entonces, como os digo, movimiento súper interesante, ¿vale? Y en el caso del Dow Jones de industriales, ¿vale? En el caso del Dow, fijaros bien aquí, ¿qué movimiento hubo de ayer a hoy también? Lunes 14, aquí lo teníamos, triple testé como el mercado se ha levantado ya unos 500 puntos arriba. Esto quiere decir que a nivel técnico, a nivel financiero, ha terminado. No, todo no. Como os venía comentando, no creo que haya un movimiento muy importante hasta la hora bruja, ¿vale? Hasta la primera hora bruja del año, que va a ser el tercer viernes de marzo. Pero hay que tener en cuenta que el mercado sigue sensible, ¿vale? Las tensiones entre Rusia y Ucrania van a generar volatilidad, pero no cambiaron nada, no han cambiado absolutamente nada. Es decir, que el Dow Jones Industriales no pierda la zona que os tengo aquí marcada, la zona de los 33.500, no hay cambio. Puede oscilar de arriba abajo. Pero es curioso porque se habla tanto de la tensión de Ucrania, pero lo que ha marcado realmente el desplome, fijaros bien, el desplome más grande de los mercados este año no ha sido la guerra de Ucrania, que no se engañe, ha sido el vencimiento de opciones, vuelvo a repetir, el mercado de opciones porque es el clave, el vencimiento de opciones de enero, ¿vale? En torno al 21 de enero. Este ha sido el clave que ha llevado a los mercados a los mínimos. Desde ahí rebote, ¿vale? Desde ahí, boom, para arriba. Y ahora corrección habitual que aquellos que me seguís en los webinarios sabéis que os había comentado que íbamos a tener una corrección del 50%, ¿vale? De la anterior subida. Fijaros, desde la anterior subida, ¿lo veis todos? Desde la caída de inicios del año que habíamos aprovechado, viene un rebote y desde aquí os dije, vamos a tener una caída del 50%. Ahí lo tenéis, el 50%. Y desde ahí, oh, qué casualidad, que sale luego Putin hablando, se relaja todo y ¡pum! Y para arriba el mercado. Estos son patrones. Aquellos que entendáis que todo lo que es la política, la economía está preparada y manipulada por los mercados, ¿vale? Entenderéis que lo que hay que saber es bolsa, porque si sabes bolsa, no solo vas a ganar dinero, sino que vas a entender el mundo. Esa es la clave fundamental. El que no entiende bolsa y se cree que es cuestión de leer noticias, pues bueno, tertulianos perfectos para el Sálvame, puede meterse uno también a trabajar. Pero el que quiera trabajar en los mercados tiene que entender metodología de mercados. Y a partir de ahí se entiende absolutamente todo, absolutamente todo. Y otra de las pautas que os estaba comentando, en este caso el mercado Forex, que nos dio una entrada maravillosa, ¿vale? Este mes de febrero, finales de enero, había sido el patrón del tercer toque que nos había dado el dólar franco suizo en la zona del 0,9340, donde ya teníamos marcado estos niveles de resistencia y estos niveles de soporte. El dólar franco suizo os vengo comentando que está en un canal lateral perfecto y fijaros este año que entrada nos dio tanto, fijaros bien, la entrada aquí, bueno, la primera del año estará los últimos días de diciembre, pero la primera entrada del año nos la dio a buscar resistencias y el primer testeo de las resistencias para buscar cortos. Esto se está cumpliendo de una manera, la verdad, muy, muy buena. Y bueno, pues estos son de alguna manera los activos más interesantes que podemos ir de alguna manera destacando, ¿vale? En el día de hoy. En el caso del IBEX 35, ayer
bueno, el jueves, ayer subí un vídeo, lo podéis buscar en mi canal de YouTube, el anterior, donde os comenté una entrada que había hecho, además estaba ahí viajando a Tenerife, y fue nada más llegar del avión, llegué al hotel, conecté los mercados, ahí me llevé el portátil, lógicamente, y vi el IBEX, que estaba en la zona de los 8.900, era una zona de control, por encima de las bandas de Bollinger prácticamente, y bueno, ahí opté por hacer unas ventas de opciones call, ¿vale? En estos niveles, y ayer lunes 14, justo en la caída del mercado, ¿vale? En la zona de los 8.500, os dije que iba a cerrar una operación ya, era una operación a medio mes, a 2 semanas, pero la estaba cerrando a prácticamente, la abrí el jueves, la estaba cerrando el lunes, ayer mismo a primera hora de la mañana. Es decir, que fue prácticamente 2 días. En 2 días una operación donde le habíamos sacado el 70% de la prima máxima que íbamos a cobrar. Y desde ahí, fijaros bien, no pudo ser más acertada la operativa. Ahí tenía muy claro que el mercado iba a hacer un rebote potentísimo y efectivamente llegó a esta zona de control. Desde ahí, fijaros bien, se pasó ayer las 12 horas de cotización, pero en la apertura de hoy, boom, se lanzó al alza y desde ese momento, en cuestión prácticamente 24 horas después de haber cerrado nosotros la operación, el mercado ha subido 218 puntos. Si no lo habríamos cerrado ahí, bueno, tendremos que seguir esperando, al fin y al cabo, pero este es un poco saber el momento exacto, porque eso te va a ir dando ganancias en todos los movimientos. Mi planteamiento ahora, pues es esperar prácticamente al viernes 18 vencimiento de opciones de Eurostoxx, cobrarlas y desde ahí empezar a plantearnos otra estrategia a 2-3 semanas antes del vencimiento de las opciones, que se va a dar el viernes 18, pero tener muy en cuenta que el 5 y 6 va a ser el evento clave o el momento clave del año, porque el 5 y 6, como sabéis, ya prácticamente todos estáis apuntados, pero aquellos que todavía no lo estéis, no sé qué estáis esperando. Evento Crisis 2022, el primer evento, el VIP que hago al año en Madrid el 5 y 6 de marzo y donde os voy a explicar las claves que pueden desatar una crisis financiera y económica este año 2022. Va a ser un evento de sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo por la mañana con comida y sesión de networking entre todos. Y vamos a trabajar ese evento. No hace falta tener conocimientos de economía o trading para asistir. Os lo voy a explicar todo masticadito. ¿Qué veo en el mercado? ¿Qué datos se van a publicar? ¿Qué acciones se van a tomar en tema inflación, tema tipos de interés? ¿Cómo va a afectar esto? ¿Y cómo vamos a poder aprovecharlo? Tener en cuenta que ese tipo de eventos, en el 2019 había hecho el evento de La Toja, evento formativo, y en aquel evento, personas que asistieron con inversiones posteriores, obviamente cada uno libre y después que haga lo que quiera, pero aplicando a algunos que habían asistido a aquel evento sus estrategias, habían convertido 5.000 euros de inversión en 104.000, 105.000 euros, es decir, más de 100.000 euros que tuvieron de ingreso aplicando las estrategias que les estaba comentando y aprovechando en aquel momento el crack que provocara el COVID-19. Nosotros estamos anticipando en aquel momento una gran caída en los mercados, un 25%, como así se cumplió. Tenéis los vídeos en YouTube y toda la información de lo que habíamos comentado y lo que había ocurrido. Y hay que tener muy en cuenta en todo ello que ahora tenemos una tormenta perfecta. Estamos ante una situación económica en los mercados y en la economía donde la inflación de Europa y Estados Unidos es alta, en torno al 7%, y que los bancos centrales van a intervenir. Esto nos venía advirtiendo ya desde octubre del 2021. Y estaba comentando que iba a iniciarse una política monetaria restrictiva, es decir, subir el tipo de interés. Ahora ya es una realidad, ya se está preparando. A partir de marzo va a iniciarse todo esto. ¿Qué ocurre? Ahora el objetivo es parar la inflación. Pero la economía de Estados Unidos está en un momento ya al máximo, no puede dar más de sí. Y saben, la Reserva Federal Americana, que ahora tiene una difícil decisión, porque si suben los tipos de interés para parar la inflación, van a cargarse la economía. Y ellos lo saben. Saben que han entrado tarde, saben que han hecho las cosas mal, que en vez de empezar a subir los tipos de interés en octubre,
cuando había ese tipo de inflación, que os advertí que una inflación del 6-7% era un peligro inminente y que si se mantenía como así lo estaba estimando, que no iba a ser transitoria, es decir, que no iba a ser una inflación de un mes y el siguiente mes pasaron 2, sino que se mantuvo. Eso es lo que ha provocado un desplome en los mercados ya algunas veces, pero la clave es que a partir de ahí va a ocurrir algo muy poderoso en la economía y os voy a explicar todo ello en este evento. Sin nada más, la información la tenéis en albertochalameros.com. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en los siguientes vídeos. Si os ha gustado, darle me gusta a este vídeo, suscribiros al canal y, por supuesto, comentar ahí qué tipo de análisis os gustaría que hagan las próximas sesiones. Un cordial saludo.